Amados hermanos, es un privilegio, un placer nuevamente estar aquí para predicar la palabra después de un largo tiempo. Sabes, querido hermano, amigo que nos visitas hoy, no hay otro lugar. No hay otro lugar a donde ir. No lo hay. No hay otro refugio a donde ir que la casa del Señor. Así que si te sientes destrozado, si sientes que no puedes más, si te sientes sin esperanza, quiero que sepas que has llegado al lugar indicado, que el Señor ha provisto para pecadores como nosotros, para consolarnos, para animarnos, para renovarnos y perseverarnos hasta el final como Él lo ha prometido. Amén. Por favor, puede abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Si no tiene ningún impedimento de salud, se puede poner de pie para leer la palabra. Esta parábola la debía, así que voy a ponerme a paz con ustedes. Mateo 25 del 14 al 30, la parábola de los talentos. Leemos en el nombre del Dios Trino. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que recojo donde no sembré y sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los bancos y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Nuestra parábola de hoy está seguida de la última parábola precisamente que enseñé, que fue la parábola de las 10 vírgenes. Y están en un contexto donde Mateo está hablando de las declaraciones o indicaciones que nuestro Señor Jesucristo ha venido diciendo respecto a su venida. En esa parábola de las 10 vírgenes, vimos que el énfasis estaba en que ellas debían de estar preparadas
para recibir al novio que vendría en cualquier momento. Y la parábola nos mostró, bueno, que habían 5 vírgenes sensatas que fueron prudentes, que obraron, trabajaron y tomaron sus lámparas con aceite y perseveraron hasta esperar al novio. Y vimos 5 vírgenes insensatas que no obraron y trajeron con ellas aceite. El punto de esa parábola no es que porque las otras obraron y tenían aceite, por eso entraron a la boda. Realmente es la gracia del Señor que persevera a estas vírgenes también. En este lado de la parábola, ahora tenemos a un siervo, a 3 siervos y un señor que los llama y entrega en sus manos todos los talentos que tiene, sus riquezas. Tiene 8 talentos y los reparte, como dice el texto, de acuerdo a las capacidades de cada siervo. Y es interesante porque este señor conoce plenamente a sus siervos y él puede repartir de acuerdo a las habilidades y capacidades que ellos tienen. Entonces, quiero aclarar de inmediato que cuando leemos esta palabra talento o leemos la parábola de los talentos, lo que viene a nuestra mente son habilidades o los dones que las personas puedan tener y se confunden y se pierden en la parábola porque es lo primero que llega a nuestra mente, porque la palabra talento para nuestros días quiere decir básicamente eso, habilidades o dones o capacidades que los hombres tienen para trabajar o para ejercer algo. Pero realmente talentos en la parábola se refiere realmente a una moneda utilizada por los judíos en ese momento. Era una de las monedas más costosas del momento. Así que lo que este señor está poniendo en la mano de sus 3 siervos no es cualquier cosa. Está poniendo recursos en sus manos. Está poniendo dinero. Está colocando en ellos para que ellos ejecuten. El hombre, como dice nuestro texto en el versículo 14 y 15, dice lo siguiente, que este hombre puso en sus manos sus bienes, repartió sus bienes a ellos. Ahora, en el versículo de 16 al 18, allí estoy dando como la estructura de cómo está dividido. Versículo 14 al 15 es el Señor llamando a su siervo y repartiendo los talentos, ¿no? Y del versículo 16 al 18, entonces vemos cómo ellos ejecutaron esos talentos. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Cómo obraron? Y es interesante que de inmediato el hombre que recibió los 5 talentos se movió y comenzó a producir. Y comenzó a producir y a producir y a producir. No sabemos cuánto tiempo pudo haber ocurrido porque un talento representaba casi el salario anual de una persona. Así que si la parábola está diciendo que se le entregó 5 talentos, este hombre tuvo que trabajar diligentemente. Y lo interesante de esto es que si ustedes analizan, él no salió con otro deseo sino de agradar a su Señor. Se me ha confiado este dinero. Se me ha dado esta clase de confianza, por lo tanto voy a orar como debo orar a mi Señor. Porque una vez el Señor se va de viaje, la fecha de regreso viene. Una vez que usted parte a un lugar, siempre hay una fecha de regreso. Entonces este hombre, tanto como el primer hombre como el segundo hombre, se ponen en acción, trabajan y multiplican los talentos que el Señor les ha dado. Eso lo vemos allí en el versículo 16 al 18. Ejecutaron de inmediato. Y luego en los versículos 19 al 27, que es la sección más larga de la parábola, nos encontramos con la rendición de cuenta del amo que llega de regreso y sus siervos. Y la parte final está entonces del versículo 28 al 30, que es donde está realmente la enseñanza de la parábola. Pero este es el punto, mis hermanos. Estos 3 hombres que su Señor conoce tienen 3 acciones diferentes.
Los primeros dos obraron igualmente, pero el último dice que tuvo miedo y escondió el talento o el dinero que su amo le había confiado. La parábola realmente tiene un enfoque a lo que es la mayordomía, a lo que es la mayordomía cristiana realmente. Cómo usted vive con los dones y recursos que el Señor ha provisto para la expansión del reino. Ese es el enfoque de esta parábola. Cómo los mayordomos de Dios, los hijos de Dios que se le han encomendado recursos, habilidades, talentos, viven, sirven para los ojos de los hombres, te llenas de temor y te escondes, o vas y lo haces con pasión y amor porque sabes que algún día te encontrarás con tu Señor, no por miedo, sino porque hay una clase de confianza que te ha entregado dones, habilidades y recursos para que obres en su reino. Es muy diferente trabajar por miedo, coaccionado al regreso de tu amo porque te vas a castigar, a la gracia de este amo que simplemente les dispone en cada uno de ellos. Tomen, aquí están. Yo confío en ustedes. La pregunta que hasta aquí puedo hacer es la siguiente. ¿Cómo usted, querido hermano, cómo yo, con las capacidades y recursos que el Señor nos ha dado, estamos administrando los asuntos del reino? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con gozo? ¿Con habilidades? No quiere decir que estos dos hombres de los 5 talentos, el de los 5 talentos y el hombre de los 2 talentos, no pudieron haber tenido alguna clase de pérdida. Todo negociante sabe que en negocios, en algunas ocasiones hay inversiones y el riesgo te señala pérdida o ganancias. Y para poder hacerlo debes de conocer el mercado donde vas a invertir. Nadie va a invertir en un mercado que no conoce. Lo pueden hablar los economistas aquí. Usted sabe, primero analiza el mercado y luego invierte para poder tener de vuelta una totalidad. Así que, si era por miedo, el tercer siervo de la parábola está equivocado. Porque todos debían de temer. Mi Señor me ha confiado esto. Voy a trabajar de tal manera que produzca para Él, por amor a Él. ¿Me voy a equivocar en el proceso? Probablemente. La parábola no lo dice, pero a nosotros nos puede llegar ese pensamiento. Así que la excusa de este hombre decir que tuvo miedo porque hace una acusación a su Señor, que lo veremos más adelante, no es real realmente. Llega el momento entonces de retorno, el amo regresa, quiere ver qué han hecho ellos. Después de mucho tiempo, dice Mateo, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y note que hay algo, el mismo orden que hay cuando el Señor repartió los talentos, es el mismo orden que hay a la hora que el Señor pide cuentas. Pero lo interesante de la parábola es que el Señor no está llamando a nadie, sino que el siervo de 5 talentos viene y se presenta delante de él. Señor, aquí tienes. 5 talentos me diste. Hay 5 talentos más que he ganado para ti, mi Señor. Se presenta con 2 bolsas. Usted se imagina el gozo y la alegría de ese siervo delante de su Señor. Sus ojos debían de brillar porque estaba gozoso de que su Señor había regresado. Mira, mi Señor, aquí tienes. 5 talentos me diste, ¿verdad? Aquí tienes otros 5 talentos que he ganado para ti, mi Señor. Y entonces tenemos la declaración de este Señor. Muy bien, siervo fiel, siervo bueno. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa declaración sobre poco has sido fiel es un poco compleja porque no era poco lo que se les había delegado. Pero quizás para la bondad de ese Señor, Él puede decir, esto es poco. Quizás para la bondad de ese Señor que ama verdaderamente y que confía verdaderamente, Él puede decir sobre esos talentos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre. ¿Sabes?
Esa es la palabra y declaración que todo cristiano a través de todos los tiempos anhela y ha anhelado escuchar. Tanto los apóstoles, los profetas, ¿cierto? Los padres de la iglesia, los que fueron a la hoguera y pregonaron el evangelio y se resistieron a los sistemas teológicos de su momento, como John Knox, ¿lo recuerdas? En la hoguera. Todos estos hombres que fueron a la hoguera a entregar sus vidas con gozo, algunos cantaron himnos a la hora de morir, porque ellos sabían que el fuego simplemente era el puente de llegada a casa a ver a su Señor, que le diría: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Padre. ¿No quisiéramos nosotros escuchar eso? Claro que sí. Es una declaración que nuestro corazón comienza a enternecerse y a latir rápidamente. Mucho más en un mundo caído donde nosotros pertenecemos y hacemos parte de este mundo caído. Luego, miren lo que dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido, lo que decía hace un momento, él mismo se entrega a su Señor. El que había recibido 5 talentos trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Y aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La palabra talentos en ese versículo 20 se repite muchas veces, ¿no? Y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Lo importante de esto es que cada uno, de acuerdo a su capacidad, ha trabajado fielmente a su Señor, que ha puesto en las manos de su Señor con fidelidad, y su Señor nunca se equivocó por las capacidades de ellos, ¿no? Y trajeron fielmente. El que tenía 2 talentos no miró hacia el otro con celos y envidia porque se le había dado 5, sino que tengo 2, bueno, con gozo multiplicaré estos 2. Y esto es importante para nosotros en la vida del ministerio y del servicio de la iglesia, porque usted puede ver, usando la palabra dones en cuanto a habilidades de cada uno de nosotros, que también pertenecen al Señor. Por eso también tiene que ver con mayordomía. Algunos podrían sentir celos por otros porque otros tienen más habilidades en enseñar, en aconsejar, en lo que usted se quiere imaginar. Y usted se siente como que, bueno, ¿de qué manera puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Mira, este hombre o esta hermana tiene muchas habilidades, tiene muchos dones. Yo no quepo en esta familia, no tengo a dónde trabajar. Pero aquí está la enseñanza y el contraste: 5, 2 talentos y 1. El que tiene 2 talentos trabaja fielmente porque también ama a su Señor. Él no mira a su hermano que se le dieron 5. Él mira la confianza que su Señor le ha delegado. Señor mío, aquí tienes, mira, me diste 2, hay 2 sobre ellos. Y aquí es entonces donde la parábola llega a ese clímax, ¿no? Cuando nos encontramos con la tercera persona de la historia. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Eso es verdad? De acuerdo a la parábola, no. Su Señor está sembrando en ellos. Ha depositado confianza en ellos. Solamente es una excusa barata para no ser fiel y responder delante del Señor que le ha delegado una misión. ¿Te refugias? ¿En qué te refugias? ¿Cuál sería tu excusa para decir hoy? No sirvo en la iglesia, no sirvo a mis hermanos por esto y esto y esto. Esta parábola no desnuda a mis hermanos y te deja decir: no es así.
Primero que todo, el Señor te ha otorgado vida. Te ha escogido, te ha salvado, te ha restaurado. Si tienes una familia, ha restaurado tu familia. Te ha dado una esposa, te ha dado hijos. Si eres soltero, el Señor te ha salvado, te ha redimido. Ahora estás en función de servirle a Él. No hay excusas. Te conocía que eres siervo, Señor, fuerte y duro. Realmente esta parábola y esta frase apuñalan el corazón. Porque muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese momento como que, ¿sabes qué? Yo no renuncio a esto, me hago un lado de esto. De alguna manera queremos ser visibles, ¿no? Pero alguien decía, más brillan los que están detrás del telón, los que están haciendo que las cosas pasen. Tú puedes estar al otro lado de la pared, mi hermano, limpiando, haciendo no sé qué cosa, pero tu rey te está viendo. No importa si los hombres no te ven, no importa si los hombres no reconocen lo que el Señor te ha dado, no importa si los hombres no son nada en cuanto al Señor, ¿no? Pero si lo estás haciendo para el rey, tu corazón debe anhelar la frase de la parábola, buen siervo y fiel. Así que él quiere ahora refugiar su pecado, su pereza, su inactividad, diciendo que su Señor es malo. Versículo 25, él dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. De alguna manera, este siervo quiere ser hasta más bueno que su Señor. Porque ahora él quiere decir, mira, Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Deberías considerarme un buen siervo, ¿no? Porque está tal cual me lo entregaste. Aquí está muy bien cuidado. Es mejor que lo hubiese guardado a que lo hubiese perdido. Pero aquí está. Los que son economistas saben que un dinero guardado que no produce es pérdida. Y el Señor no se va a quedar con eso. Porque esa es una excusa barata. No. El Señor le responde, siervo malo y negligente. Esa frase debería hacernos temblar a nosotros esta mañana y meditar nosotros. El contraste de buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor. Es este. Siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Si tú sabías eso verdaderamente, con tu excusa barata, ¿qué debiste de hacer? Llevar dinero al banco. Y cuando yo regresara, iba a encontrar mi dinero con unas ganancias. ¿Acaso no es mi dinero? ¿Acaso yo no soy el dueño de todo? ¿Acaso no soy además de esto tu Señor que te protege? ¿No debiste entonces tomar acción y decir, bueno, como tengo miedo de invertir, como tengo miedo de producir, porque mi Señor es tal cual como lo que estoy pensando, que recoge donde no sembró, entonces yo mejor lo doy a los bancos? Hasta este punto el Señor, en estas palabras hay gracia, Él está diciendo, si tú hubieses hecho esto, yo te hubiera dicho, buen siervo. ¿Tuviste miedo? Todos tenemos miedo. Pero por lo menos fuiste sagaz y invertiste el dinero en mi banco y cuando yo llegara recogía lo que me pertenecía. Pero no lo hizo así. Así que viene la sentencia más dura de la palabra y él dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligentes. Versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene
10. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El Señor había dicho unos versículos atrás: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso tiene otras implicaciones. Sin embargo, aquí estamos viendo que el Señor está diciendo: el que tiene 10 talentos, quítale a este y dáselo a él. Y ahí está la enseñanza. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Es increíble cómo esta parábola demuestra que las personas inactivas en el reino no merecen nada. Y hasta este momento de la parábola quiero consolarlo con todos nosotros somos siervos inútiles. Todos nosotros somos siervos inútiles. Cuando hacemos lo que se nos ha mandado hacer, y ya, di: siervo inútil soy. Es la gracia con la que el Señor nos ha vestido, que nos ayuda, que nos persevera a perseverar en lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. Hermano mío, ¿qué estás haciendo con los recursos que el Señor te ha dado? ¿Qué haces? ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿Sabes que te vas a encontrar con tu Señor? Hay una idea escatológica aquí. Y esa idea escatología es el final de los días, cuando Cristo regrese, o cuando usted parte se encuentra con su Señor. Una escatología personal: un ser humano muere, se encontrará con su Señor. Una escatología final: que el Señor regrese al final de los tiempos. El punto aquí es este: si vivimos con una escatología personal, sabiendo que nuestro Señor regresará en cualquier momento o el día de nuestra partida, si nosotros vivimos con ese lente, podemos vivir con un poco de temor. Pero si nosotros vivimos con la confianza del Señor, que nos ha salvado y nos ha delegado responsabilidades y nos ha llenado de dones y nos ha provisto recursos para servirle, entonces nuestro corazón anhelará encontrarse con ese Señor al final del día y escuchar: siervo bueno. Hermanos, la inactividad es castigada por el Señor. El Señor no ve a bien que se le hayan dado recursos y usted y yo no obremos. No. Y mucho más que Él desea que sus hijos impacten una creación caída. Somos nosotros a lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz. No hay excusa, mis hermanos, para decir que el Señor no nos ha llenado de provisiones. Algunas personas, como dice Arce Sproul, usan la doctrina de la justificación por la fe para decir: bueno, como el Señor ya me ha salvado, entonces no tengo que hacer más nada. Pues ya el Señor me salvó, era lo más importante, pero eso es una gran mentira. Una vez que has sido salvado, tu deseo es obrar para tu Señor. Una vez que conoces al Señor, es trabajar porque lo amas, porque Él te amó primero. Hermanos, el Señor ha sido fiel en proveer para nosotros. Hoy estamos en este lugar. Si cada uno de nosotros, como siempre lo hablamos, se comprometiera a traer a alguien nuevo, no vamos a salir toda la iglesia a evangelizar en los barrios, pero ¿qué tal si cada uno de nosotros, incluyéndome, traemos a una persona nueva? Ya no podríamos estar en este salón, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese compromiso que teníamos como antes? No sé si ustedes vivieron esa época cuando una persona se comprometía a llevarte a la iglesia y se sentaba el domingo a esperarte ahí y te tocaba la puerta, y mucho más si estaban en compinche con la mamá de uno. La mamá de uno le abría la puerta: tócale la puerta, él está allí. Hermano, vamos a la iglesia. No, hermano, no. El otro domingo la persona regresaba.
¿Qué pasa con eso, mis hermanos? Los dones y habilidades que el Señor te ha dado. ¿Sabes que eso también es mayordomía? ¿Sabes que es mayordomía? Que si tienes un don o una habilidad en especial para servir al Señor y no la estás ejerciendo por miedo, por temor o alguna circunstancia, ¿estás en problema ahora mismo? Ruega al Señor por gracia y dice, Señor, ayúdame. Si es por temor, yo soy el primero. Siempre tengo temor de hacer las cosas. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Tenemos el ejemplo de Cristo como un gran mayordomo. Él llegó y cuando le preguntaban, él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Estas no son mis palabras, no. Estas son las palabras del Padre que me envió. ¿Vino Cristo a vivir en la tierra una vida improvisada? No. Ustedes que conocen de teología, conocen el plan de redención. Ya había una misión. Así que Él no se dio tiempo para jugadas. Siempre estuvo involucrado en una ocasión sirviéndole un pescado con miel a sus discípulos. En otra, dándole esperanza a una adúltera. Y en la más grande, yendo a la cruz por siervos malvados como nosotros, que le hemos robado al Señor. Hermanos míos, no quieras escuchar lo que dice el final de la parábola. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quisiera escuchar eso. Veía un video de RC, es uno de esos teólogos que más ha impactado a nuestra iglesia, ¿cierto? Y él dice lo mismo, él dice, yo no quisiera escuchar siervo malo afuera. Yo no quisiera escuchar eso. Y comienza a llorar. Pero si algo yo quisiera escuchar es que el Señor me dijera, entra al gozo de tu Señor. Por eso decía hace un momento, cuando comencé este sermón, algunas ocasiones venimos a la iglesia arrastrados por el compromiso, por la responsabilidad para que me vean de que todo está bien, cuando no todo está bien. Pero no importa. Así arrastrado el Señor te trae, te consuela, te conforta, te viste y te dice, hijo mío, aquí tienes, ve allá afuera y obra como un mayordomo fiel y bueno, con frutos. Qué increíble es el Señor. Esta parábola ha confrontado mucho mi vida. Me encontré luchando con ella. Todavía estoy predicando y estoy luchando con ella. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque sabemos que podemos dar más. Sabemos que podemos hacer más. No, pero ya fui salvo. Ese es el indicativo de que usted realmente no ha sido salvado, probablemente. Como decía Spurgeon, el que ha sido salvado desea que los demás conozcan al Salvador. Hay un deseo genuino en ellos de que otros vengan al Señor. Si has estado corriendo y viviendo la vida como este siervo de aquí, con temor y miedo, escondiéndote y escondiendo lo que el Señor te ha dado, levanta tus ojos al Señor y clama, Señor, concédeme gracia y perdóname, me arrepiento y ayúdame. Al final de la parábola tenemos otra sección donde el Señor Jesucristo habla del juicio de las naciones. Y es interesante cómo el Señor habla allí de cómo el Señor vendrá al final de los días, nuevamente, escatología, y separará a las ovejas de los cabritos. Todos nosotros aquí creemos que somos ovejas, ¿no? Que no pase como la parábola de las vírgenes que se quedaron fuera de la fiesta del novio por ser inactivas. Que no nos pase como este siervo malvado, que su Señor lo dejó sin su protección
echarlo fuera a la oscuridad era decirle, está fuera de mi protección. Este es el castigo que mereces. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque tú nos has llamado, Padre. Nos has salvado y nos has vestido, Señor, para servirte. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Clávala en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en Cristo, Señor. Anhelamos, Señor. Anhelamos al final de nuestros días o a tu regreso escuchar: bien, nación de Dios, bien, siervos fieles, entren en el gozo de su Padre. Como anhelamos eso, rogamos que nos ayudes y nos instes para servirte, Señor. Despierta en nosotros ese deseo de servirte y esa conciencia de que todo lo que tenemos no es nuestro, es tuyo y te pertenece, Señor. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén.